Saludamos a nuestra audiencia de Progreso Hispano News a través de todas las plataformas digitales que nos siguen. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Y es un verdadero placer para nosotros nuevamente estar con ustedes y ofrecerles nuestro programa de inmigración, de preguntas y respuestas junto al abogado Douglas. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, feliz aquí, contenta de estar nuevamente conduciendo este programa para las personas que tienen dudas y preguntas de inmigración. Qué bueno. So, aquí estamos ya, como se sabe, de nuevo para contestar las preguntas, las dudas que la gente tiene sobre la ley de inmigración. Y como ustedes que están ahora con nosotros en el Facebook Live, ustedes ya saben que la ley de inmigración sigue cambiando ya pues casi cada día, sino cada día con el presidente ha hecho muchos cambios bajo la ley de inmigración y cada día está saliendo las noticias. Cambios relacionados con, por ejemplo, el ajuste de estatus, cambios con la visa U, cambios con aplicaciones para asilo, y por eso ya hay muchas inquietudes, muchas dudas en la comunidad para la gente. Y aquí estamos como siempre para contestar sus preguntas, sus dudas sobre la ley de inmigración. Y aquí, como siempre, gracias al Progreso Hispano y la reflexión también por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. So, cualquier pregunta, cualquier duda que nos envía por Facebook Live y la contestamos. Sí, gracias a las personas que se están comenzando a conectar desde España, desde Ecuador. Gracias, amigos, por estar sintonizando nuestro Facebook Live. ¿Qué le parece, abogado, si comenzamos hablando un poquito sobre la reciente declaratoria del presidente Donald Trump sobre la emergencia nacional en el país? Sí, eso es algo bien interesante porque desde cuando ya él fue un candidato para la presidencia, el presidente Trump siempre ha dicho que es necesario construir un muro entre los Estados Unidos y México, porque hay mucha gente que entra al país ilegal a través de México, de otros países, de todo el mundo realmente. Fue su promesa de campaña. Correcto, fue su promesa de campaña. Y tenemos gente que entra de México, pero también de Guatemala, Honduras, El Salvador, pero también hay gente que entra de Rumania, gente que entra de países árabes. Es interesante porque gente de todo el mundo usa la frontera con México para entrar al país ilegal. Pero la cosa interesante de la declaración del presidente de que hay una emergencia nacional en la frontera dentro de los Estados Unidos de México, nuestra frontera sureña, es que ya eso es una cuestión para todos. Realmente hay ahora para los perdones está tardando entre como 5 meses y un año. No sé por qué es así, pero a veces es un proceso más rápido, como 5 meses. A veces ya es un proceso más largo, más lento, como un año más o menos. Es por abogado, es por la misma situación que los trámites están tardando un poco más. Sí. Por la cantidad de trámites que hay actualmente. Y es como dos cosas. Primero, la cantidad de trámites, y otra cosa es que ya, los oficiales que están revisando las aplicaciones son seres humanos. Y unos trabajan más rápido que los otros. Y a veces no sé por qué es así, pero tengo 2 clientes ahora, uno que su perdón fue aprobado en como 4 meses, otro que tardó más de un año para la aprobación del perdón. Y los dos tenían ya casos bien fuertes y no sé por qué fue así, pero ya fue así. Y después de esto, después de la aprobación del perdón para esta situación para Francisco, va a tener que salir del país y ir, no sé de qué país es él, pero va a tener que ir a su país para arreglar lo que se llama la visa inmigrante y regresar legalmente. Y otra vez siempre, porque hay tanto riesgo con salir del país, mi consejo siempre es para alguien que está aplicando para este proceso, que habla con un buen abogado de inmigración que tiene experiencia en esas cosas antes de salir del país. Gracias por su respuesta, abogado. Contestaremos una pregunta en vivo de Magdalena Vázquez. Gracias por estar en vivo, Magdalena. Y dice lo siguiente: a buen día, abogado. ¿Cuáles son los cambios de la visa U? Disculpe. Gracias, le agradece su valioso tiempo. Gracias, Magdalena, por su pregunta. Y para explicar un poco primero de la visa U. La visa U en general es para alguien que es víctima de un crimen. Hay una lista bajo la ley de crímenes que califican. Hay como casi 40 crímenes. Por ejemplo, secuestro, violencia doméstica, asesino, asalto a felonía. Varios crímenes que ya pueden calificar, pero
son para gente que son víctimas de crímenes y ayudan a la policía, un fiscal o un juez en la investigación o prosecución del crimen. La cosa de la visa U es que es algo que mucha gente han aplicado para la visa U. La razón es porque la visa U puede aplicar para un perdón junto con la visa U, que puede perdonar mucho. Puede perdonar una orden de deportación, puede perdonar si alguien ha entrado al país varias veces indocumentado, puede perdonar aún si alguien tiene récord criminal. Un cambio que estamos viendo ahora con la visa U es que si alguien tiene orden de deportación del pasado o si alguien tiene un récord criminal significante, es más y más difícil para arreglar la visa U. Y por ejemplo, en el pasado, aún si alguien tenía una felonía o algo así, posiblemente todavía podría arreglar la visa U, porque el propósito de la visa U es que la policía puede conseguir la ayuda de la gente que ellos necesitan estar en los Estados Unidos para ayudar en la investigación y prosecución de crímenes. Si alguien, no importa si alguien es víctima de un crimen y si es ciudadano o no es ciudadano de los Estados Unidos, todavía nosotros como un país queremos ya investigar y tener prosecución de crímenes. Pero lo que está cambiando con tantas aplicaciones para la visa U es que ahora ya es más difícil. Otra cosa de la visa U que ha cambiado durante los últimos años es que el proceso está tardando mucho más tiempo. Cuando yo empecé a trabajar en los visas U, para conseguir una aprobación de una visa U solo tardó como 6 meses más o menos. Ahora, solo para recibir un permiso de trabajo bajo la visa U, bajo lo que se llama un estatus que se llama acción diferida, está tardando como 3 a 5 años, algo así. Es un proceso bastante largo. Entonces, siempre mi primer consejo cuando yo hablo con un cliente que me dice, bueno, abogado, quiero aplicar para la visa U, yo les digo primero, posiblemente será 4 o 5 años antes de que usted va a recibir cualquier beneficio, cualquier permiso, aparte de solo tener la visa U ya pendiente. Entonces, eso es un proceso largo. Esos son 2 cambios importantes. Y la otra cosa otro cambio es que en el pasado procesaron todas esas aplicaciones para la visa U en el Centro de Servicio de Vermont, el estado que está en el noreste de los Estados Unidos. Ahora la migración ha empezado a procesar las aplicaciones para la visa U en un centro de servicio de Nebraska. Y un problema que hemos visto con esto es que, algunas cosas que fueron aprobadas, que normalmente están aprobados en el centro de servicio de Vermont, no están aprobando esas cosas en Nebraska. O igual, otro cambio que hemos visto es que ahora en el centro de servicio de Vermont, en Nebraska también, en el pasado muchas veces la gente no tuvieron que pagar los honorarios del gobierno para perdones, permisos de trabajo, esas cosas bajo la visa U, pero ahora muchas veces cuando la gente aplica para la visa U, la inmigración ha dicho, no es tan fácil, va a tener que pagar los honorarios del gobierno para el caso, que son 930 para un perdón, son 410 para un permiso. Muchos cambios en los casos de la visa U, pero gracias por su pregunta. Espero que lo contesté bien. Gracias, abogado. Contestaremos la pregunta de Andrés Ortiz, que dice lo siguiente. Metí una aplicación de VAWA y hace 3 meses que me mandaron el recibo y aún no tengo noticias. ¿Cree usted que tarde que me aprueben la petición? Gracias, Andrés, por su pregunta. Y otra cosa que yo siempre digo a clientes es cualquier cosa con una inmigración que tarda menos de 1 año es algo bien rápido con la inmigración. Y por eso, en esa situación, siempre, piensa, o normalmente, de una forma normal de pensar, es que sí, si yo estoy pagando en algún caso, miles de dólares a la inmigración o más de $1,000 a la inmigración para procesar mi caso, realmente deben de procesar algo rápido, no va a tardar años, pero a veces las cosas tardan años y en esa situación, por ejemplo, una petición de VAWA, hay 2 tipos de peticiones de VAWA diferentes. Uno, si usted, Andrés, estaba casado con una ciudadana, otro si usted estaba casado con una residente. Y en esta situación, las peticiones para alguien que está casado con una ciudadana está tardando como 1 año más o menos. Para alguien que está casado con un residente, a veces está tardando como 2 años. Entonces me imagina, y por supuesto siempre puede estar aprobado ya su aplicación más rápido,
pero a veces está tardando el proceso 1 año, 2 años, y todo está pendiente, como la visó en el Centro de Servicio de Vermont, que es un centro de servicio humanitariana, y por eso, bueno, a veces las cosas están un poquito atrasadas. Y depende de la agilidad de la persona que está procesando, sí, como usted lo acabó de manifestar claro, anteriormente, ¿verdad? claro, pero para explicar un poquito de VAWA, y en caso que la gente no sabe, VAWA es una ley, que es una buena ley, y VAWA significa por sus siglos, Violence Against Women Act, pero es la ley contra la violencia contra las mujeres, y es para gente que son víctimas de violencia doméstica, de forma física, pero mental, emocional, que sufren abuso también a las manos de su esposo o esposa que es residente o ciudadano de los Estados Unidos. Y si alguien ha sido víctima de violencia doméstica o abuso de forma emocional, mental, física, posiblemente ya puede calificar para la residencia por ruta de lo que pasó. No sé cuál es el dicho en español, pero a veces algo bueno puede salir de algo malo en la vida. Buena suerte con su caso, Andrés. Gracias, abogado. Contestaremos la pregunta de Miguelina Manrique, que dice lo siguiente. Hola, soy residente y vivo en California y tengo 2 hijos ciudadanos. ¿Qué posibilidades tengo para pedir a mi esposo que está en Honduras? Llevamos 8 años de casados. Él es padrastro de mis hijos. Yo viajo 2 veces al año a Honduras para poder estar con él. Ok. Gracias, Miguelina, para su pregunta. Y pues no me imagino hacer una relación de la distancia larga para 8 años. Eso es ya difícil. No, pero ella viaja cada 6 meses. Cada 6 meses, pero bueno. Para visitar al esposo. Sí, todavía ya no sería algo tan fácil, pero... bueno, hoy en día la tecnología te permite estar día sí, a día, ¿no? Eso es algo bueno. Hablar, verte. Sí, Lo sí. único que no se puede es touch. Sí, claro, no se puede. Sí. Y con el FaceTime ya, como se sabe, se puede. Pero bueno, gracias, Miguelina. Eso es una buena pregunta de su esposo, y algo que, un detalle que no está en la pregunta, pero algo que a mí me gustaría saber es si su esposo ha estado en los Estados Unidos en el pasado. No, me parece que no de su pregunta, pero no está muy claro. La otra cosa de sus hijos es... Son ciudadanos. Sí, es cuántos años tienen sus hijos. Si sus hijos tienen 21 años y usted se casó con su esposo antes de que los hijos cumplieron 18 años, entonces aunque es su padrastro, sus hijos ya pueden hacer la petición para su padrastro. ¿Los hijos pueden pedir al padrastro? Sí, correcto. Bajo la ley de inmigración, los hijos pueden pedir a su padrastro si el padrastro se casó con su mamá antes de que 18 años. Correcto. Pero tienen que cumplir 21 para pedir a él. Para poder procesar. 2 números importantes que no se pueden confundir. 18 y 21. Sí. Pero eso sería la ruta más rápida para traer a su esposo a los Estados Unidos. Este proceso va a tardar como 1 año, 1 año y medio, algo así. Puede aplicar para, bueno, primero los hijos, puede hacer una petición para él. Después de la aprobación de la petición, puede meter los papeles al Centro de Revisión Nacional, que se llama la aplicación para la visa inmigrante. Después él va a tener su entrevista en Tegucigalpa, puede ir a su entrevista, y si todo está aprobado, él viene a los Estados Unidos con la tarjeta de residencia de 10 años. Eso sería la ruta más rápida. La otra posibilidad es que ella puede pedir a él. Ella siendo ya como residente, puede pedir a él. Un residente de los Estados Unidos puede pedir a su esposo o esposa. Pero el proceso es un poco largo. El proceso tarda como 2 años, 2 años y medio, algo así. Perdón, abogado. ¿Qué pasa si los hijos tienen 10 años? Sí. Ella es residente y ya está a punto de poder quizás hacerse ciudadana. Sí. Quizás la ruta sería más rápido por allí. Ella ya convertida en ciudadana, pedir a su esposo. Sí. Y normalmente mi consejo en esta situación para clientes es que haga los dos procesos al mismo tiempo. Que ella aplica para la ciudadanía y que al mismo tiempo ella pide a su esposo. No tiene que esperar para ser ciudadana para pedir a su esposo. Y lo que pasa en esta situación es que envía la petición para su esposo a la I-130 de la inmigración, ya siendo solo residente. Y cuando arregle la ciudadanía, va a recibir su acta de ciudadanía.
y envía copia de la acta de ciudadanía a la migración y explica a ellos, y nosotros hacemos esto con una carta y explicamos, mira, hizo la petición como residente, ahora es ciudadana, por favor cambie la categoría y bueno, con esto se apura el proceso. Le hacen un update al caso. Correcto, sí. Eso es algo, muchas veces mi consejo a clientes es, bueno, mejor empezar a tener todo en proceso para que no está esperando ya, bueno, tanto tiempo para empezar el proceso para su esposo. Y bueno, va a ahorrar mucho dinero porque no tendrá que comprar tantos boletos para Honduras. Pero, sí. Gracias, abogado. Contestaremos la pregunta de Andrés Solís, que dice lo siguiente. Tengo el TPS del Salvador, nunca he salido de Estados Unidos, pero mi madre está grave. ¿Cree usted que yo pueda salir de Estados Unidos? ¿Debo pedir algún permiso especial? Bueno, gracias señor Andrés por su pregunta. Y primero, para explicar un poco sobre el TPS. El TPS es para la gente que son de un país que el presidente en algún tiempo ha dicho que que tiene alguna emergencia y por esa razón una crisis o algo así, y por esa razón la gente que está aquí en los Estados Unidos ya deben tener alguna forma de protección, un permiso de trabajo, un estatus legal para que no tengan que regresar para su país. Hay mucha gente de El Salvador, creo que más de 200,000, posiblemente 300, Sí. Que tienen TPS aquí en los Estados Unidos. Y el presidente dijo que han cambiado las circunstancias en El Salvador y que piensa que todo está mejor y por esa razón va a terminar el TPS. Y bueno, el TPS se vence el 9 de septiembre de 2019. El presidente dijo que va a terminar el TPS, pero hay un caso federal que está pendiente en este momento que ha dicho que por el momento para El Salvador, Nicaragua, Haití y creo que no sé cuál es el cuarto país, siempre se me olvida. Y para Honduras todavía está pendiente aparte, pero para El Salvador, Haití y Nicaragua y para, se me olvida el cuarto país, no sé, pero por el momento que la gente de esos 4 países está parado el programa del presidente de terminar el TPS. Entonces, por el momento ya el TPS para El Salvador se va a vencer el 9 de septiembre, pero si todavía sigue el caso en la Corte Federal, lo que va a tener que hacer es dar una extensión al TPS. Y por ejemplo, para la gente de Nicaragua, han dado una extensión automática para el TPS, para la gente que son de Nicaragua, y sigue extendiendo el TPS para ellos. Pero la pregunta de él, y la pregunta importante es si se puede aplicar para un permiso para viajar en este momento, y la respuesta es que sí. Con el TPS hay 2 permisos, dos tipos de permisos. Son de la misma forma, pero hay un permiso para viajar de emergencia que tiene que aplicar en la oficina local. Por ejemplo, aquí en Charlotte, aplica en la oficina aquí en Charlotte para un permiso de emergencia, o puede aplicar para un permiso de forma normal. Para el permiso de emergencia, tiene que mostrar que un familiar muy cercano falleció, por ejemplo, su mamá o algo así, o tiene que mostrar que está muy grave y tiene que conseguir una carta diciendo que posiblemente ella va a morir en un día, 2 días, algo así. Eso es un permiso de emergencia que puede sacar en la oficina local. Otro permiso es la misma forma todo, pero no aplica en la oficina local, aplica en la oficina normal nacional. Con esos permisos está tardando como 2 a 6 meses para conseguir la aprobación del permiso y para que pueda viajar fuera del país. El problema, claro, es que si tarda 6 meses para conseguir la aprobación del permiso, posiblemente no estará aprobado hasta, agosto o algo así. Entonces, si quiere aplicar para un permiso para viajar, mejor que lo haga ahora en vez de esperar, porque si espera hasta julio, agosto, algo así para aplicar para el permiso, posiblemente no tendrá tiempo suficiente para que la inmigración apruebe el permiso y después ya viaja fuera del país. Pero siempre mi consejo para clientes es antes de viajar fuera del país que hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso. La razón y lo que es explícito, esas palabras en su permiso, si está aprobado, hay palabras que dicen, your return to the United States is not guaranteed. Su regreso a los Estados Unidos no es garantizado. Entonces, antes de viajar, hablo con un abogado para ver cuáles son los riesgos
y tiene que decir la verdad al abogado o la abogada, claro, si tiene orden de deportación, si tiene historia criminal, cómo afecta el caso, todos son preguntas bien importantes. Sí. Perfecto. Gracias, abogado. Contestaremos un par de preguntas más, porque ya tenemos 5 minutitos nada más, de personas que están ahorita en vivo, que dice lo siguiente. Isa Núñez de Castillo pregunta, las personas que llevan más de 10 años con TPS de Honduras, ¿pueden ajustar estatus a residente aquí en Carolina del Norte? Bueno, gracias Isa por esa pregunta. Esto toca dos temas importantes. Primero es algo que se llama la cancelación de deportación. Y bajo de esta ley, si alguien tiene 10 años aquí en el país, si tiene padres, esposo, hijos que son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, y puede mostrar que ellos van a sufrir dificultad excepcional y inusual, puede calificar para un ajuste de estatus para recibir la residencia. El problema es que solo puede calificar si tiene procedimientos de deportación y si está en la Corte de Inmigración. Eso es una cosa, siempre se llama la ley de 10 años, pero muchas veces lo que la gente no entiende es para arreglar por ruta de la ley de 10 años, tiene que tener Corte de Inmigración. Otra cuestión importante de su pregunta es la pregunta de si alguien tiene TPS, y por ejemplo está casado con un ciudadano de los Estados Unidos, pero si entró la primera vez al país indocumentado o ilegal, en esa situación la pregunta es si esa persona puede arreglar la residencia aquí dentro del país sin otra entrada, sin salir del país con un permiso de viajar y regresar legalmente. En general, por el momento en Norte Carolina, la respuesta es no. Hay otros circuitos federales, otros estados, ¿no?, donde han dicho que sí, que se puede arreglar la residencia sin tener que salir del país porque el TPS cuenta como una entrada legal, una admission. Pero aquí en Norte Carolina todavía el TPS, solo por el TPS no cuenta como entrada legal. Tiene que aplicar para un permiso para viajar, salir del país y regresar legalmente. Y cuando regrese legalmente, si está casado con una ciudadana o si tiene hijos que son ciudadanos que tienen más de 21 años, entonces ya en ese momento puede arreglar la residencia. Es una buena pregunta y como siempre, mi consejo, si usted tiene preguntas sobre el caso, mi consejo sería que usted hable con un buen abogado de inmigración para una consulta para ver cuáles son las posibilidades para usted para arreglar. Gracias, abogado. Contestaremos la última pregunta de Consuelo Leiva, que dice lo siguiente. Si tengo TPS y una aplicación de visa U pendiente, ¿puedo viajar a mi país? Bueno, gracias Consuelo por esta pregunta y depende del caso y siempre en este tipo de casos mi consejo sería que usted hable con un abogado de inmigración. No sé si usted metió la aplicación para la visa U con un abogado, pero si usted metió la aplicación para la visa U con un abogado, mejor que hable con su abogado antes de aplicar para el permiso y claro, más importante, antes de viajar fuera del país. Si usted aplicó sin abogado y quiere hacer una consulta con nuestra oficina, nos puede llamar. El número de la oficina es 704-940-9128, es 704-940-9128. Gracias, abogado. Bueno, todavía tenemos un par de minutos, vamos a contestar otra pregunta de las que teníamos aquí por inbox, que Vilma Ahumara pregunta lo siguiente. ¿Un hermano puede arreglar papeles por su hermana ciudadana si es menor de edad y entra junto con su mamá? Bueno, gracias Vilma por su pregunta y en general la ley dice que sí, que alguien que es ciudadano de los Estados Unidos puede mantener una petición para su hermano. Eso es lo que está preguntando, sí. ¿Correcto? Algo importante es que tiene que el hermano que es ciudadano no puede meter la petición para su otro hermano hasta cuando cumple 18 años. Entonces, diferente de otras partes de la ley, pero puede meter la solicitud para su hermano en cuanto ya cumple 18 años. Otra cosa que es importante en esta situación solo es la espera. Ahora, para arreglar por ruta de un hermano es algo que está tardando, bueno, depende de qué país es la persona, pero está tardando como 10 a 20 años más o menos. Entonces, antes de meter la petición, mejor que hable con un abogado para entender cómo está el proceso, para ver si hay otras posibilidades y si otras rutas a arreglar la residencia para su hermano que no es ciudadano. Y si no hay otras rutas, no hay otras posibilidades, entonces, ¿cómo sería el proceso? ¿Cuánto tiempo tarda? Todo esto. Buenas preguntas. Gracias por su pregunta, Vilma. Gracias. Angie Morales pregunta lo siguiente. Mi amiga está en la cárcel y le dieron salida voluntaria.
tiene que comprar el boleto, ¿cómo le hago para saber la fecha de vuelo? Bueno, gracias Angie por su pregunta y bueno, lo siento que su amiga está en la cárcel y va a tener que tomar la celda voluntaria. Eso siempre es algo difícil, pero en esa situación eso es algo un poco complicado y depende de cada situación. Siempre lo mejor para el caso de ella sería que usted llama a ICE. No sé dónde ella está detenida, pero tiene que llamar a la oficina local de ICE donde ella está detenida. Tiene que hablar con un agente de ICE para preguntar a ellos cuál es la forma para comprar el boleto para ella para salir del país y para qué fecha tiene que comprar el boleto. Y ellos pueden dar a usted esta información. Eso es algo que depende de oficina a oficina. Es diferente en Atlanta, diferente en Nueva York, diferente en cada oficina. Entonces, mejor que primero habla con un oficial de inmigración de ICE, de la oficina donde su amiga está detenida, y ellos pueden darle esa información. Abogado, perdón, pero anteriormente dice que no contestan los de ICE. Anteriormente yo escuché casos de algunas personas que tenían salida voluntaria, pero ICE mismo los mandaba de regreso. ICE compraba el ticket. Sí. ¿Que ahora te toca comprar el ticket a la persona? Y depende del caso. A veces la persona tiene que comprar el ticket, a veces ICE compra el ticket. Entonces, mejor eso es porque yo sé que muchas veces es difícil para hablar con un oficial. Está en la cárcel de Irwin, dice ella. Okay. Es aquí en North Carolina, ¿verdad? Irwin está en Georgia. Irwin está en Georgia, pero mejor que llama a la oficina de Atlanta. Ellos van a tener la información de esto, de quién tiene que comprar el boleto. Si ellos no han dicho nada a ella que tiene que comprar el boleto, entonces posiblemente ella no tiene que comprar el boleto. Pero mejor... que insista con la llamada. Sí. Insista con la llamada, por favor, Angie, y esperamos que tenga... Pero llama a la oficina de ICE que está en Atlanta, porque ellos tienen la jurisdicción para el centro de detención de Irwin. Buena suerte. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, señores. Les agradecemos haber estado conectados con nosotros y por sus preguntas que nos envían cada día a través de nuestras plataformas digitales. Gracias, abogado. Gracias a usted y gracias, como siempre, a Progreso Hispano y la Revisión también por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Hasta la próxima semana. Nos vemos.